¿Alguna vez has sentido que tus palabras se disolvían en el aire, que aunque decías lo que sentías, él no parecía escucharte realmente? ¿Has sentido esa frustración sutil, como si tu presencia pasara desapercibida, como si tu alma gritara en silencio y él solo oyera el ruido del mundo? Entonces escucha con el alma abierta, porque lo que estás a punto de descubrir no es una estrategia ni un truco para manipular, es una alquimia verbal, una forma de hablar que nace desde tu energía más auténtica, una manera de habitar tus palabras que las convierte en hechizos, en llaves invisibles que abren su inconsciente más profundo. Carl Jung decía que las palabras no son solo sonidos, son símbolos vivos del alma. Y cuando una mujer encarna esta verdad, cuando sus palabras emergen no desde el miedo ni la necesidad, sino desde su esencia integrada, ocurre algo que trasciende la lógica. Su presencia se vuelve inolvidable, magnética, obsesionante. Pero para llegar allí, necesitas desaprender casi todo lo que te han enseñado sobre la comunicación, porque la mayoría de las mujeres han aprendido a usar las palabras como herramientas para gustar, para agradar, para no incomodar, no para vibrar desde su centro. Han aprendido a hablar desde el personaje, no desde el alma, y eso no crea atracción, crea desgaste, confusión y rechazo. Hoy quiero mostrarte cómo recuperar tu poder sagrado al hablar, cómo decir menos y vibrar más, cómo encarnar el misterio que vuelve loco a un hombre, no porque le estés dando lo que quiere, sino porque tus palabras lo confrontan con lo que no sabía que necesitaba. Quiero contarte la historia de Mónica. Mónica tenía 39 años cuando conoció a Elías. Ella era brillante, creativa, apasionada, pero venía de una historia de relaciones donde sentía que tenía que explicarse, justificarse, demostrar siempre su valor. Así que con Elías, sin darse cuenta, volvió a repetir ese patrón. En cada conversación trataba de parecer interesante, simpática, inteligente. Hablaba mucho, hablaba desde el deseo de conectar. Pero algo extraño pasaba. Entre más hablaba, más distante se volvía él. Una noche, después de una cita en la que ella se había sentido especialmente vulnerable y conectada, él simplemente dejó de responder por días. Y Mónica colapsó por dentro. No entiendo qué hice mal. Fui yo misma, decía entre lágrimas. Pero no era cierto. No había sido ella misma. Había sido su yo adaptado, su yo condicionado, su yo que aún mendigaba amor a través de palabras vacías de raíz. Fue en ese punto donde decidió buscar ayuda. Empezó terapia, empezó a leer a Jung, y una frase la desnudó por dentro. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el hombre seguirá repitiendo su vida y lo llamará destino. Y entonces entendió, su forma de hablar no era suya, era el eco de su miedo, de su herida, de su sombra. Ahí comenzó su transformación. Aprendió a quedarse en silencio cuando antes llenaba todo con palabras. Aprendió a observar su impulso de explicar. Aprendió a sentir antes de responder. Y un día, Elías volvió a escribirle. Quería verla. Se vieron en una cafetería. Ella no trató de ser encantadora. No trató de agradar. Solo estuvo presente, con mirada firme, con una paz nueva. Él hablaba, ella lo escuchaba, pero no desde la ansiedad, desde su centro. Y cuando él le preguntó, ¿por qué estás tan distinta?, ella solo dijo, porque por fin me hablo a mí antes de hablarte a ti. Esa frase lo desarmó. Y no era la frase en sí, era la energía desde donde fue dicha. Era el silencio que la contenía. Era la vibración de una mujer que ya no necesitaba validación, sino que encarnaba su verdad. Aquí está la primera revelación energética. Tus palabras no son lo que dices, son lo que emites. Y un hombre no se enamora de lo que oye, se obsesiona con lo que siente cuando tú hablas. Por eso, cuando una mujer habla desde su sombra no integrada, su energía grita, ámame para que yo pueda amarme. Pero cuando habla desde su energía femenina integrada, su vibración susurra, yo ya me elegí. Y si tú también me eliges, será desde la libertad, no desde la carencia. Y eso lo trastoca. Eso despierta su inconsciente. Eso lo hace regresar una y otra vez, incluso cuando no entiende por qué. Ahora quiero que tú te preguntes, con sinceridad brutal, ¿desde dónde hablas cuando estás con él? Desde tu reina que ya se ha elegido y observa con calma. Desde tu amante que no teme mostrar deseo pero tampoco teme retirarse. Desde tu hechicera que deja que el silencio hable por ella. O desde tu niña herida que quiere gustar a toda costa. Porque cada palabra que pronuncias es una declaración energética. Y cada silencio también. Y cuando aprendes a hablar desde tu núcleo vibracional, entras en otro nivel de influencia emocional. No para manipular, no para controlar,
sino para vibrar tan alto que él solo tiene dos opciones: evolucionar contigo o desaparecer. Te contaré ahora la historia de Sol. Sol tenía 29 años y una voz suave, casi tímida. Siempre pensó que no sabía expresarse, pero en realidad lo que le faltaba no era voz, le faltaba conexión con su energía interior. Después de una ruptura devastadora, empezó un camino de autoconocimiento. Aprendió sobre el ánima en la psicología junguiana. Descubrió que dentro de cada hombre hay una imagen interna de lo femenino, una imagen que proyecta en las mujeres que ama o que teme. Y comprendió que cuando una mujer habla desde su energía auténtica, toca esa imagen interna en el hombre, toca su ánima, su alma. Sol dejó de hablar para parecer interesante, y empezó a hablar desde su centro, a veces con frases poéticas, a veces con silencios largos, a veces con palabras simples pero cargadas de intención. Y un día, un hombre que la escuchaba con atención le dijo: «No sé qué tienes, pero cuando hablas me siento visto, como si por fin pudiera descansar». Eso es lo que ocurre cuando tu voz nace desde tu alma, y tú puedes despertar esa presencia ahora mismo. Cierra los ojos un instante, respira profundo, lleva tu atención a tu vientre, a ese centro creador donde vive tu energía femenina más sabia, y desde ahí siente esta frase: «Yo no hablo para ser elegida, hablo porque mi verdad merece ser escuchada, aunque solo sea por mí». Repítela mentalmente 3 veces, hazla tu mantra, porque cuando hablas desde esa raíz, tus palabras ya no son palabras, son puentes, son espejos, son llamas que encienden la psique masculina sin esfuerzo, y esa mujer que encarna sus palabras desde su vibración más elevada, esa mujer se vuelve inolvidable. No por lo que dice, sino por cómo lo dice, por quién es cuando lo dice. Y tú puedes ser esa mujer. Déjame un comentario si este mensaje ya está resonando contigo. Dime desde qué parte del mundo me estás viendo. Quiero saber desde dónde estás activando tu energía femenina. Y si sientes que este contenido está tocando algo profundo en ti, suscríbete ahora mismo. Este es tu espacio. Este es tu templo. Este es tu regreso a ti. Y ahora que ya sabes que tus palabras tienen un poder que va más allá de la lógica, en la próxima parte descubrirás el lenguaje secreto que activa el inconsciente masculino y cómo usarlo con sabiduría para dejar una huella emocional que ninguna otra mujer podrá borrar jamás. Hay palabras que se olvidan en segundos y hay palabras que se sienten durante años. ¿Te has preguntado por qué a veces un hombre no puede dejar de pensar en una mujer, aunque no logre explicar por qué? ¿Qué fue lo que dijo? O tal vez, ¿cómo lo dijo? ¿Qué energía se quedó flotando en el aire incluso después de que ella se fue? No es su belleza, no es su ropa, es lo que activó en él a través de sus palabras. Pero no son palabras ordinarias, no son frases ensayadas, son frases nacidas desde una mujer que conoce su vibración y que ha integrado algo que la mayoría de las mujeres aún temen tocar: el lenguaje del alma. Carl Jung decía que cuando el alma femenina toca al hombre, él empieza a recordar quién es realmente. Y eso es lo que ocurre cuando usas el lenguaje correcto, no para manipular, sino para recordarle su verdad olvidada. Pero para llegar ahí, necesitas saber algo que la mayoría ignora. El inconsciente masculino no responde a la lógica, responde al símbolo, a la emoción, al misterio. Cuando una mujer habla solo desde la mente, puede ser comprendida, pero no es recordada. Cuando una mujer habla desde su emoción, puede ser sentida, pero no siempre es comprendida. Pero cuando una mujer habla desde su vibración arquetípica integrada, desde su reina, su amante, su hechicera y su guerrera, entonces ocurre la magia. Hoy quiero mostrarte cómo empezar a hablar ese lenguaje oculto, cómo usar tus palabras para tocar las partes de él que ni siquiera él conoce, cómo convertirte en la mujer que sus pensamientos no pueden soltar, porque sus palabras lo siguen resonando incluso en el silencio. Y para eso, déjame contarte la historia de Camila. Camila tenía 33 años. Era intensa, brillante, intuitiva, pero muchas veces sentía que sus relaciones se desvanecían. Decía cosas hermosas, mostraba interés, era dulce, y aún así, después de algunas semanas todo se apagaba. Hasta que un día, en una sesión de análisis junguiano, su terapeuta le dijo algo que la rompió por dentro. Tu voz es clara, pero tu vibración está dividida. Tus palabras dicen deseo, pero tu energía dice miedo. Camila se quedó en silencio y lloró, porque era verdad. Tenía miedo de ser abandonada, miedo de ser rechazada, y ese miedo se colaba en cada palabra que decía. Fue entonces cuando empezó a estudiar el símbolo, las metáforas, la energía femenina encarnada, y entendió algo poderoso.
Las palabras correctas no son las que tratan de convencer a un hombre. Son las que lo obligan a sentir cosas que había evitado sentir toda su vida, y eso no se logra explicando. Se logra invocando, se logra despertando su alma dormida. Camila dejó de hablar desde el miedo, y empezó a hablar desde el símbolo. Un día, en una conversación profunda con un hombre que le gustaba, él le preguntó, ¿qué es lo que más temes en el amor? Y ella, sin tartamudeos, solo dijo, temo olvidar quién soy por amar a alguien, porque ya lo hice una vez, y me llevó años volver a recoger mis pedazos. Él no dijo nada, pero su mirada cambió, se quedó en silencio, respiró profundo, y luego, más suave que antes, dijo, nunca nadie me respondió eso así. Esa frase de Camila no fue un truco, fue verdad, fue símbolo, fue una imagen que activó su inconsciente, porque él no se enamoró de la frase, se enamoró del coraje emocional detrás de ella, de la energía madura que sentía al escucharla. Aquí está la segunda revelación energética de este viaje. El lenguaje que vuelve loco a un hombre no es el lenguaje del deseo externo, es el lenguaje que activa su sombra, su herida, su vulnerabilidad más oculta. Cuando una mujer es capaz de tocar esa parte de él, no desde la exigencia, sino desde su energía integrada, él se siente visto por dentro, incluso si no puede explicarlo con palabras. Y aquí está algo aún más poderoso. La mayoría de los hombres no son escuchados emocionalmente. Muchos son deseados, algunos son admirados, pero casi ninguno es verdaderamente comprendido. Y cuando tú usas palabras que lo hacen sentir comprendido a un nivel vibracional, entonces tú no eres una más. Eres el espejo emocional que su alma reconoce y no puede soltar. Pero esto solo ocurre cuando hablas desde tu energía femenina integrada. La reina no se explica, la amante no mendiga, la hechicera no justifica, la guerrera no compite. Cada una de ellas tiene un lenguaje propio, y cuando las habitas tus palabras se convierten en magnetismo puro. ¿Quieres ejemplos? La reina dice, no necesito convencerte, yo ya me elegí. La amante dice, no tengo miedo a mi deseo, tengo miedo a no sentirme viva. La hechicera dice, no todo lo que te digo necesita respuesta, solo presencia. La guerrera dice, te respeto, pero no voy a reducirme para ser amada. Ahora respira profundo y siente esto. Tus palabras más magnéticas son aquellas que nacen cuando tu alma se siente en casa dentro de ti. Y eso se logra cuando ya no hablas desde la urgencia de ser amada, sino desde la serenidad de estar completa. ¿Te das cuenta de la diferencia? No se trata de ser perfecta, se trata de hablar con conciencia, de que cada frase que digas lleve impresa una energía coherente. No digas, estoy bien, si por dentro estás en caos. No digas, no me importa, si estás temblando de necesidad. No digas, haz lo que quieras, si estás esperando que te elija, porque él puede no entender por qué te pierde el interés, pero su inconsciente lo sabe, y su alma lo siente. Por eso hoy quiero regalarte una práctica simple pero poderosa, el susurro de la verdad. Es un ejercicio para reconectar con tu voz auténtica antes de hablar con él. Hazlo antes de responder un mensaje, antes de llamar, antes de verte con él. Cierra los ojos, coloca tu mano sobre tu corazón, y susúrrate a ti misma, lo que estoy a punto de decir, ¿nace de mi verdad o de mi miedo? Si sientes que es miedo, respira, espera, vuelve a ti, y desde ahí, responde. Haz esto por 7 días, y observa cómo cambia tu energía, cómo cambian sus respuestas, cómo cambias tú. Y si este mensaje ya está removiendo algo profundo en ti, te invito a comentarlo abajo. Dime desde qué ciudad me ves, y deja tu afirmación poderosa. Hoy hablo desde mi verdad, no desde mi herida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Este canal es para mujeres como tú, que están listas para despertar su presencia más auténtica. Tu alma ya te eligió, ahora es momento de que tú también lo hagas. En la siguiente parte te mostraré cómo las palabras pueden anclar una emoción en su cuerpo y mente, y cómo usar ese anclaje emocional, no para controlarlo, sino para crear una conexión tan profunda que ni él podrá explicar por qué no puede dejarte de pensar. Hay un momento en el que una mujer deja de hablar para ser entendida y empieza a hablar para ser sentida. Ese instante es imperceptible para los ojos, pero cuando ocurre, se nota en su voz, en su postura, en su manera de pronunciar hasta las palabras más sencillas. Es como si el universo completo habitara su garganta, y cada sílaba fuera un conjuro que despierta algo dormido en quien la escucha. No se trata de tener una voz dulce, ni de tener una voz fuerte, se trata de tener una voz propia, una voz que no nace de lo que aprendiste a decir para que te acepten, sino de lo que aún no te has permitido expresar por completo. Una voz que surge cuando decides dejar de decir lo correcto y comienzas a decir lo que arde. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y muchas veces,
Lo que negamos no es un recuerdo ni una emoción. Es una palabra, una frase, una verdad que no nos atrevemos a pronunciar porque tememos lo que pueda causar. Pero lo más mágico, y lo más doloroso, es que aquello que callamos con más fuerza, es justamente lo que más necesita ser escuchado para que alguien se obsesione emocionalmente con nosotras. No desde la manipulación, sino desde la verdad que resuena como un eco imposible de ignorar. Te contaré ahora la historia de Isabel. Ella tenía 41 años, era madre soltera, fuerte, sabia. Había vivido muchas batallas y había aprendido a protegerse a través del control emocional. Siempre sabía qué decir, cómo decirlo, cuándo callar. Era elegante, impecable, pero sus relaciones no florecían. Cada vez que un hombre comenzaba a conectar con ella, todo se congelaba. No porque ella no sintiera, sino porque hablaba con el escudo puesto, como si cada palabra que salía de su boca fuera supervisada por un ejército de vigilantes invisibles. Un día, su terapeuta le preguntó: ¿cuál es la frase que más has querido decir en tu vida, pero jamás te has permitido pronunciar? Ella se quedó en silencio por varios minutos, y al final, con lágrimas que ni siquiera entendía del todo, murmuró: tengo miedo de que si te muestro mi dolor, me abandones como todos los demás. Esa fue la frase que jamás había dicho, la frase que su alma susurraba en cada mirada, pero que su boca nunca dejaba salir. Esa fue la frase que, una vez expresada, liberó todo el magnetismo que llevaba años oculto en su sombra. Después de eso, Isabel no cambió su voz, cambió su relación con su verdad. Comenzó a hablar desde la raíz de sus emociones, no para exponer su herida, sino para dejar de vivir escondida. Y lo curioso es que, cuanto más vulnerable se permitía ser, más segura se volvía, porque ya no estaba actuando. Ya no decía lo que un hombre quería escuchar. Hablaba lo que su alma necesitaba expresar, y los hombres lo sentían. Uno de ellos, al verla después de semanas de contacto intermitente, le dijo: hay algo en tu forma de hablar que me hace sentir en casa, incluso cuando me confrontas. Eso es lo que ocurre cuando dejas de suavizar tu verdad, no para herir, sino para habitarte. Aquí hay una revelación profunda que pocas mujeres comprenden. Un hombre no se vuelve loco por una mujer que lo halaga constantemente. Se obsesiona por aquella que, con una sola frase, le muestra quién es él realmente, sin atacarlo, pero sin disfrazar nada. Y para lograr eso, necesitas integrar no solo tus palabras, sino tu sombra. Jung enseñaba que todos proyectamos lo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Y eso también ocurre con el lenguaje. Cuando tú no te has permitido ser libre con tus palabras, proyectas inseguridad en cada conversación. Cuando temes expresar tu deseo, tu voz vibra con ansiedad. Cuando no has abrazado tu poder, tus frases se vuelven preguntas disfrazadas de afirmaciones. Entonces, ¿cómo activar tu energía femenina más magnética a través de las palabras? No es solo que dices, es cómo lo encarnas, es lo que ocurre en tu cuerpo mientras lo estás diciendo. Una mujer puede decir, te deseo desde su sombra, y sonará como una súplica, pero otra puede decirlo desde su reina, y sonará como una invitación sagrada. Porque lo que realmente vuelve loco a un hombre no es la frase, es la energía que ella porta cuando la pronuncia. Hay mujeres que dicen te extraño y parecen rogar amor. Hay otras que lo dicen y él siente un vacío en el pecho, una necesidad de volver a ella como si su alma le dijera no puedes perder esto. ¿Por qué? Porque esa mujer no solo lo extraña, se permite sentirlo sin perder su trono, se permite hablar desde su emoción sin caer en la necesidad. Y eso es poder. Aquí te va una afirmación que puedes usar cada vez que estés a punto de responder un mensaje, una llamada, un encuentro. Lo que voy a decir ahora es un reflejo de mi trono, no de mi vacío. Siente esa frase, escríbela, hazla parte de ti. Y ahora quiero que observes algo más. No todas las palabras tienen que ser suaves. Parte de tu magnetismo está también en lo que nombras sin miedo. Cuando dices lo que otros callan. Cuando te permites confrontar sin perder la elegancia. La energía femenina madura no es sumisa, es receptiva, sí, pero también es clara. La reina no grita, pero nadie duda de lo que quiere. Recuerdo el caso de Ariana, una mujer de 36 años que había pasado por una relación donde nunca se sintió priorizada. Su pareja siempre tenía excusas, el trabajo, los amigos, el estrés. Ella justificaba, comprendía, tenía miedo de sonar intensa. Hasta que un día, con toda su energía centrada, lo miró y le dijo: no necesito estar en primer lugar, pero no estoy dispuesta a ser invisible en tu vida. Fue una frase limpia, directa, sin dramatismo, pero lo cambió todo. Él no supo qué decir al principio, pero al día siguiente volvió con otra actitud,
no por miedo, sino porque esa frase había resonado en su inconsciente como una campana que no podía ignorar. Y esa es la tercera revelación de este viaje. El lenguaje femenino más poderoso es el que nace del equilibrio entre emoción y raíz, entre vulnerabilidad y certeza, entre sombra y luz. No necesitas 1000 palabras, a veces una frase basta, pero debe ser una frase que tú misma estés dispuesta a sostener con tu energía. Entonces te pregunto ahora, ¿qué frase te estás guardando por miedo? ¿Qué parte de ti no se atreve a ser nombrada? ¿Qué verdad necesita salir de tu garganta para que dejes de parecer dulce y comiences a parecer inolvidable? Tómate un momento para sentirlo. No hay prisa. Esto no es una lección rápida, es una transformación energética. Y si algo de todo esto ha tocado una fibra en ti, si sientes que este mensaje está encendiendo tu fuego interno, déjame un comentario con tu verdad. ¿Qué palabra o frase estás lista para recuperar en tu vida? Dime desde qué parte del mundo estás renaciendo. Y si este espacio te está acompañando en tu camino, suscríbete ahora. Este no es un canal, es un refugio, un santuario vibracional donde tu reina puede despertar sin miedo. Hay silencios que son castigos y silencios que son hechizos. La mayoría de las mujeres han vivido el primero, ese que duele, que se siente como abandono, que congela el pecho y crea historias oscuras en la mente. Pero hoy estás aquí para recordar el segundo, el silencio que no apaga, sino que magnetiza. El que no se usa como defensa, sino como arte. Ese que no es ausencia de palabras, sino presencia pura. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y muchas veces lo inconsciente no se expresa con gritos, ni con discursos interminables. Lo inconsciente habla en pausas, en miradas, en respiraciones sostenidas. Porque el lenguaje de la sombra no siempre es verbal, y el poder de la mujer más inolvidable no siempre está en lo que dice, sino en cómo habita el espacio antes de decirlo. Hubo una mujer que me escribió hace un tiempo. Se llamaba Claudia. Tenía 39 años. Me confesó que había perdido a muchos hombres que parecían inicialmente fascinados por ella. Todos le decían que era encantadora, inteligente, intensa, pero que con el tiempo algo se rompía. Me describió sus conversaciones, sus gestos, su entrega. Era una mujer que lo daba todo con palabras, buscaba conexión, claridad, compromiso, pero en su relato había algo que no notaba, nunca permitía el misterio. Ella creía que, para generar conexión profunda, debía explicar todo, mostrar todo, revelar hasta su última herida, hasta su más íntima emoción, y no lo hacía desde la transparencia, sino desde una necesidad inconsciente de control, de asegurarse de que el otro viera todo su valor para no ser rechazada. Pero lo que no entendía es que, en ese exceso de palabras, su alma no respiraba, su reina no tenía espacio, su energía femenina no podía flotar, porque cada silencio era interrumpido con un miedo, y los hombres no se iban porque no la amaran, se iban porque su alma no encontraba lugar para sentir. Aquí está la revelación brutal que cambió su vida. Cuando no confías en tu magnetismo, lo reemplazas con explicaciones, pero el alma masculina no se enamora de lo explicado, se obsesiona con lo sentido. Así fue como Claudia decidió practicar el arte del silencio vibracional. La próxima vez que salió con alguien, no ensayó frases, no preparó temas, se propuso solo estar, escuchar, sentir, dejar que su cuerpo hablara sin necesidad de interrumpirlo con justificaciones. Y en mitad de la conversación, cuando él le hizo una pregunta difícil, simplemente lo miró, sonrió levemente y mantuvo silencio durante unos segundos antes de responder. Ese hombre no se alejó, al contrario, se acercó más, porque ese silencio no fue vacío, fue intensidad contenida, fue la vibración de una mujer que ya no necesitaba apresurarse para no ser olvidada. Y ahora escúchame bien. La energía femenina más magnética no es la que corre a llenar cada espacio, es la que sabe sostener el misterio sin sentirse insegura en él. Es la que entiende que no decir algo en un momento no significa perder el control, significa permitir que la energía hable antes que la mente, porque la reina no teme el silencio. Lo convierte en santuario. Piensa en esto como una danza. Si tú hablas, 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 no das espacio a que él se acerque, que él te explore, que él sienta. Si tú llenas todo el tiempo con explicaciones, no permites que él proyecte. Y aquí hay una clave junguiana esencial. La proyección inconsciente es una vía de conexión emocional. Cuando tú dejas espacio, su mente lo llena contigo. Pero si tú lo llenas todo, su alma no encuentra un hueco para entrar. Por eso el silencio es poder. Es pausa, es perfume. Es ese instante en que él no sabe qué piensas,
pero siente que necesitas saberlo. Es ese momento en el que tu respiración se vuelve más importante que tu argumento. Es donde tu sombra se asoma no para asustarlo, sino para hechizarlo. Te contaré ahora de Lorena, 46 años. Divorciada hace 5, dueña de una energía radiante pero agotada de ser malinterpretada. Su historia se repetía como un eco cruel. Hombres que al inicio la deseaban profundamente, y luego se alejaban sin razón. Un día entendió que ella tenía miedo al vacío. Y ese miedo la hacía hablar incluso cuando no quería. Rellenaba el silencio con detalles innecesarios, con ternura ansiosa, con afirmaciones que solo buscaban reconfirmar su lugar. Su terapeuta le propuso un ejercicio. Quédate callada 5 segundos más de lo que te sea cómodo antes de responder algo que te importe. Y ese simple acto abrió un mundo dentro de ella. Descubrió que esos 5 segundos le permitían volver a su centro, sentir si lo que iba a decir venía desde su sombra o desde su poder. Y lo más increíble fue lo que pasó con su pareja. En lugar de alejarse, comenzó a acercarse más, porque en esos silencios Lorena transmitía una paz vibracional que ningún discurso podía igualar. Ya no hablaba para controlar, hablaba para expandir. Y cuando no tenía nada que decir, se quedaba en su trono interior, simplemente siendo, respirando. Y eso era suficiente. Quiero que sientas ahora esta frase. Escríbela si puedes. Mi silencio es un templo, y solo quien puede entrar en él merece quedarse en mi vida. Porque si tus palabras son tu corona, tu silencio es tu altar. Y el hombre que no sabe habitar tu silencio, no podrá sostener tu energía cuando estés en tu máxima expresión. Ahora, si estás sintiendo que este mensaje te toca, si hay partes de ti que están despertando y reconociéndose en estas historias, quiero que lo ancles en el cuerpo. Respira profundo ahora mismo y repite para ti: no tengo miedo al vacío. En mi silencio florece mi poder. Y déjame saber abajo en los comentarios cómo se está manifestando esta transformación en ti. ¿Qué aprendiste hoy sobre tu manera de hablar y de callar? ¿Desde qué ciudad del mundo estás recordando tu trono? Y si esta comunidad vibra contigo, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Porque este no es solo un mensaje, es un ritual colectivo de mujeres que están despertando su voz, su pausa y su vibración más auténtica. En la siguiente parte vas a descubrir cómo tu energía puede hablar antes que tú, y cómo las palabras correctas no se construyen con técnica, sino con presencia. Porque lo que vuelve loco a un hombre no es lo que le dices, sino cómo le haces sentir su propia alma cuando estás cerca. Hay algo que una mujer nunca debería olvidar. No importa cuántas técnicas aprendas, cuántas frases estudies, o cuánta psicología apliques, si no estás vibrando en tu verdad, tus palabras no tocarán el alma de nadie. Puedes tener la voz más dulce, las palabras más encantadoras, el cuerpo más deseado, pero si no estás habitando tu energía auténtica, él lo sentirá. Porque lo que vuelve loco a un hombre no es lo que ve ni lo que oye, es lo que percibe en el campo invisible de tu presencia. Y esa presencia se construye desde adentro, desde el lugar donde has hecho las paces con tu sombra, con tu deseo, con tu silencio, con tu luz. Carl Jung nos dio una brújula poderosa: la individuación. Ese proceso sagrado donde dejas de ser la mujer que el mundo moldeó y comienzas a ser la que siempre fuiste. En ese camino, tu voz cambia. Tus palabras ya no salen para llenar vacíos, sino para expandir tu alma. Tu silencio deja de ser castigo y se convierte en altar. Tus miradas ya no son estrategia, son invocación. Te contaré una última historia. Ella se llamaba Maya, 34 años, artista, profundamente intuitiva, pero marcada por años de invisibilidad emocional. En sus relaciones, solía usar su belleza como escudo. Sabía qué decir, cómo seducir, cómo hacer que un hombre la deseara, pero nunca lograba que la amaran de verdad, porque en el fondo, nunca hablaba desde su herida integrada, solo desde su imagen. Y una imagen, por hermosa que sea, no despierta obsesión emocional, despierta interés, pero no devoción. Un día, después de una ruptura que la dejó vacía, comenzó a trabajar con el símbolo del arquetipo de la hechicera, esa mujer que no busca complacer, sino invocar, que no se disfraza de lo que el otro quiere, sino que despierta lo que el otro ha olvidado de sí mismo. Maya dejó de usar las palabras para seducir, y empezó a usarlas como portales. Cada vez que hablaba con un hombre, lo hacía desde la conciencia de que estaba sembrando vibraciones en su campo emocional. No le decía lo que quería oír, sino lo que su alma necesitaba sentir. A veces eran frases suaves como: siento que no estás presente, y me dolería seguir hablando si no estás aquí de verdad. O palabras potentes como: no necesito que me des nada,
Pero si eliges estar conmigo, hazlo desde el alma, no desde la costumbre. Cada palabra venía desde un lugar profundo, un lugar limpio, un lugar sin miedo a perder, porque ya no estaba mendigando ser vista, estaba habitando su trono interior, y el resultado fue inevitable. Su pareja actual, un hombre que al inicio parecía emocionalmente cerrado, le dijo hace poco: nunca nadie me había hablado así. Siento que tu voz no me habla a mí, sino algo mucho más antiguo dentro de mí, algo que no sabía que necesitaba despertar. Eso es lo que ocurre cuando tu energía es coherente, cuando tus palabras ya no salen para obtener, sino para revelar, cuando tu sombra ha sido integrada y ya no sabotea, sino que construye presencia. ¿Y sabes qué? Tú también puedes activar ese nivel de magnetismo. No necesitas ser otra, no necesitas actuar, solo necesitas recordarte. Y aquí, ahora mismo, en este espacio vibracional, quiero invitarte a que selles este viaje con una afirmación que no sea solo una frase bonita, sino una declaración energética. Mis palabras son sagradas. Hablo desde la reina, desde la amante, desde la hechicera, desde la guerrera que soy. No vengo a complacer, vengo a ser presencia, vengo a despertar. Escríbela abajo si sientes que algo de todo este mensaje ha despertado partes olvidadas de ti. Dime desde qué lugar del mundo estás recordando tu poder, y si este viaje fue importante para ti, déjame una señal. Suscríbete, comparte, comenta. No por mí, por ti. Porque cuando te rodeas de mensajes que elevan tu vibración, comienzas a vibrar diferente. Y cuando tú vibras diferente, el mundo ya no puede tratarte igual. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirte ser tocada por estas palabras, por estas pausas, por estas historias que no son cuentos, son espejos. Y recuerda, hermosa alma femenina, las palabras correctas no se memorizan, las palabras correctas nacen cuando tú ya no temes tu sombra, cuando te hablas a ti misma con verdad, y cuando el otro deja de oírte con los oídos para empezar a escucharte con el alma. Tu voz es templo, tu silencio es altar, tu energía es la profecía que se cumple a través de tu vibración, y tú ya no necesitas hacer que alguien se vuelva loco por ti, solo necesitas ser tan auténticamente tú que quien te escuche no pueda olvidarte jamás. Y así, querida alma femenina, hemos llegado al final de este viaje. Pero este no es el final de tu despertar. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo en el que tu presencia es suficiente. Tu energía, tu voz, tu ser entero, ya no necesitan demostrar nada, porque al conectar con tu esencia más profunda, has activado una fuerza dentro de ti que es imparable. Recuerda siempre, las palabras correctas no son un juego de manipulación, ni una fórmula vacía. Son las palabras que nacen del alma, cuando hablas desde tu verdad, sin miedo, sin necesidad, solo desde el poder que fluye naturalmente de tu ser. Cuando te hablas a ti misma con amor, cuando te honras, cuando integras tu sombra y tu luz, todo lo que dices se vuelve magia. Ahora, quiero invitarte a hacerlo real. A partir de este momento, cada vez que hables, cada vez que mires, cada vez que te conectes con otro ser, hazlo con la certeza de que tu voz tiene el poder de transformar, de tocar lo más profundo de su ser, porque tú eres un portal sagrado, y el mundo entero está esperando que te hagas visible, que te elijas, que te expreses. Así que, como cierre de este viaje, te invito a que dejes una afirmación poderosa aquí abajo, una afirmación que sea la conexión con tu propio poder. Dime cómo vas a empezar a hablarle al mundo a partir de hoy. ¿Qué palabra vas a usar para recordarte tu grandeza? Escribe tu afirmación, y si lo sientes en el alma, compártelo con el mundo. Porque este viaje no es solo para ti, es para todas las mujeres que necesitan recordar su poder. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, por abrirte a la magia de lo que eres. Y recuerda, tu magnetismo no está en las palabras que dices, sino en la energía con la que las vives. Nos vemos en el próximo viaje, y que tu luz continúe brillando siempre.